Un segundito. Muy bien, ya está grabando esto. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren bastante bien en nuestra semana número 3. Esta es nuestra quinta sesión de espacio abierto. Sean bienvenidos. Les comparto la liga de asistencia. Den un segundo. Un segundo, es que todavía no abre el chat. Espérenme, espérenme. Ahí está. Ok, ahí ya tienen la liga para registrar su asistencia, por favor, a esta quinta sesión de espacio abierto, tecnologías emergentes en la resolución de problemas. Vamos a presentar nuestra diapositiva del día de hoy. Un segundo, que esto está medio lento, pero bueno. Ahí lo tenemos. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, la retroalimentación de la semana 2, nuestra evaluación de fases, el informe de reflexión de la semana 3, nuestro foro de clase, las encuestas y nuestras fases de la semana 3, que corresponde a la fase 5 y la fase 6. Hoy vamos a revisar la fase número 5. En la semana pasada trabajamos con algo muy importante que es la contextualización del problema. Cuando nosotros hablamos de contextualizar, nos referimos a saber aquellos ambientes externos, internos incluso, que pueden rodear a nuestro problema. Llámese factores educativos, ambientales, sociales, políticos, económicos, sociales, etcétera, que van a permitir o a impedir más bien que el problema no crezca, ¿vale? Para esto, pues la contextualización debe quedar muy clara para ustedes, para que el lector pueda comprender cómo es que se está originando esta problemática, cómo se está llevando a cabo y toda esta parte que involucra al problema, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante que ustedes den a conocer los antecedentes de la problemática, cómo es que inició, ¿sale? Porque a veces nada más empezamos a hablar acerca de un tema, pero, híjoles, ¿y cómo empezó todo, no? Es como las películas, ¿no? Que sacan primero la película de terror acá y, híjoles, ¿y eso de dónde surgió, no? Y ya después viene fulanita de tal, el origen, ¿no? O así empezó todo, ¿no? Entonces, la contextualización se trata de eso, o sea, explicarle al lector cómo se originó esa problemática, cómo se ha ido atendiendo, qué podemos hacer, cómo podemos contribuir, quiénes lo han atendido, ¿sale? Entonces, eso es muy importante dentro de un proyecto de investigación, ¿ok? Seguimos trabajando con la parte del objetivo general y específico que solo trabajamos desde la fase 2. ¿Para qué? Para llegar a la meta. La meta, recuerden ustedes que es esa acción, ¿sí? Que necesitamos llegar de manera particular. ¿Ok? Les explicaba que la meta nosotros podemos diferenciarla con algún porcentaje, con algún numerador, ¿sale? Que me permita decir hasta aquí es mi límite, ¿no? Entonces, yo puedo decir que quiero encuestar al 90% de la población para saber las principales causas de aborto en México, ¿no? Entonces, mi meta es el 100%, debo de encuestar a todos a como de lugar, pero si yo digo solamente voy a encuestar al 80%, cuando yo cumpla esa meta, habré
llegado, ¿no? A la meta finalmente. Entonces, es importante esta fase número 4 con este tema, porque también es nuestro parteaguas para poder trabajar la fase 5 y la fase 6. En cuanto a la retroalimentación de sus actividades, trabajaron bien esta parte de la contextualización. Por ahí hubo quienes respondieron las preguntas de manera directa cuando no debió de haber sido de esa forma. Sin embargo, pues fueron respuestas amplias bueno, al final del día se valoró eso. Sin embargo, pues no es lo ideal, ¿ok? Cuando ustedes vieron eh, las tesis comparo para mejorar, hicieron su cuadro comparativo, no había ninguna pregunta en todas esas investigaciones, todo estaba redactado en textos, en prosas, en párrafos, como lo quieran ver o llamar, estaba redactado de esa manera. Y todo iba hilado, todo llevaba un orden, no es una metodología, llevaba un orden de proporcionar finalmente esa información. ¿Ok? Pero bueno, ya quedó evaluado hasta el día de ayer, ya quedó absolutamente todo evaluado, fase 5 y 6, informe de reflexión en foros de clase. Únicamente me hace falta cargar a la plataforma el espacio abierto de la semana 2. ¿Ok? Seguimos. Esta semana nuevamente trabajamos con nuestros criterios de rúbrica. Recuerden que no evalúo nada que no venga en su proyecto y que es indispensable la creatividad e innovación de sus actividades. Siguen entregándome sus fases en documentos en blanco, ¿vale? Recuerden que no hay una limitante, es un módulo de tecnologías y pueden utilizarlas cuanto sea necesario, ¿ok? Esta semana toca trabajar con Excel. Con Excel también se pueden hacer tareas muy interesantes, muy creativas e innovadoras. Y si no van a trabajar en Excel, por lo menos que sea en un Word. No les recomiendo Canva porque van a estar trabajando con cuadros y con diagramas esta semana. Entonces, esta semana sí Canva, yo les recomiendo que no lo trabajen, que sea Excel o que sea Word. Entregas en tiempo y forma. Recuerden que tienen hasta el día domingo a las 23:59 horas y las extensiones de tiempo las pueden solicitar a partir del día lunes. También comentarles que esta semana ya es indispensable que vayan armando una carpeta en Drive y vayan colocando por subcarpetas de semana 1, semana 2 y semana 3 todas las fases que han ido trabajando. Esto lo vamos a revisar el día viernes. Les voy a enseñar cómo debe de quedar esa carpeta porque el enlace me lo deben de compartir a más tardar el martes de la siguiente semana, ¿vale? Pero no nos vamos a adelantar mucho. Vamos a, el día viernes vamos a retomar esto de una manera pues más tranquila, a pesar de que va a ser el día viernes una sesión pues un tanto pesada, pero lo vamos a revisar ya ese día viernes, ¿ok? Esta semana tenemos mucho trabajo, empezando por nuestro foro de clase, el cual pues vamos a generar un cuadro en donde coloquemos nuestro proyecto, ¿sale? Y otro más, ¿no? La aplicación con los que podemos ir trabajando, etcétera. Vamos a responder nuestra pregunta, ¿cuál de las dos aplicaciones analizadas te parece más viable para utilizar en la planeación de tu proyecto? Por ahí tenemos a lo mejor Visio, no, miento, Project. Visio es para diagramas de flujo, Project es para elaborar cronogramas de actividades. A lo mejor Project puede ser una opción que pueden utilizar para su proyecto y contra qué otra aplicación pueden hacerlo. Recuerden tener por lo menos 5 participaciones a lo largo de la semana. Sucedió que el día que revisé foros, pude percatarme que únicamente lograron 2 o 3 aportaciones. No en su mayoría, fue la minoría, pero revisando fechas, pues todo lo dejaron para el día domingo en la noche. Y obviamente ya no hubo oportunidad que nadie los pudiera retroalimentar. Entonces, procuren participar a lo largo de la semana, por favor, no los carguen todo el día sábado y domingo para que puedan lograr
su número de aportaciones. Esta semana tenemos el último informe de reflexión, por lo cual yo les solicito de favor que puedan extenderse cuanto quieran, saquen ahora sí que todo lo que traigan dentro laboralmente, personalmente, académicamente, etcétera. Es un informe de reflexión que les está impidiendo avanzar, cómo se están sintiendo, etcétera. Entonces, sí les pido de favor que logren ustedes, ¿cómo se llama? Explayárselo más. Y por último, tenemos unas encuestas que yo les voy a pedir de favor que las hagan su prioridad de alguna manera, ¿vale? Porque son encuestas de alto valor, sobre todo para mí en la parte de opina sobre tu asesor virtual y opina sobre el módulo 22. En la primera parte, que es opina sobre el asesor virtual, a mí me ayuda a mejorar mi práctica como asesor virtual. Ahí se pueden desquitar de mí todo lo que ustedes quieran. A mí me hacen llegar esta información, obviamente dosificada y de una manera muy particular para yo detectar mis áreas de mejora, ¿sale? Y poder seguir contribuyendo a sus demás compañeros de una mejor manera, ¿ok? Y opina sobre el módulo 22, pues nos permite conocer las herramientas, los temas, la elaboración de fases de nuestro módulo 22, ¿ok? Entonces, esas encuestas son su prioridad. Recuerden que yo no tengo acceso a las encuestas por obvias razones y por lo tanto, no puedo dar extensiones de tiempo en las encuestas. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes no las contestan, no se les van a habilitar las actividades de la semana 4 y yo no puedo hacer absolutamente nada con encuestas. Habría que solicitar autorización, pero desconozco el tiempo. Digo, afortunadamente nunca ha pasado, pero no sé cuánto tiempo tarden en aperturarles la plataforma y cuánto se vayan a trazar ustedes en las entregas de la semana 4. Entonces, denle su prioridad, probablemente sean un poco largas, pero denle, sean muy juiciosos, por favor, sean críticos. Esto, reitero, es importante para mí, es importante para el módulo, ¿ok? Vale, pues vámonos a nuestra fase número 5, planificación, estrategias de solución. ¿Qué producto vamos a entregar? Varias propuestas de solución según lo requiera tu proyecto, donde definas a partir del análisis de fortalezas y debilidades la mejor que se adapten y encaminen a tu proyecto a una solución concreta y efectiva. Las propuestas de solución elegidas deben estar fundamentadas. La fase 5 es un poco más ligera que la fase 6. La fase 6 es bastante pesada. Yo les sugiero que sí trabajen y se organicen a lo largo de la semana, porque si lo dejan para el día domingo, no van a terminar. Y el diagrama de flujo de la fase 6 lleva una estructura con una simbología muy precisa. Si ustedes no trabajan con ello, pues lamentablemente va a disminuir un poquito su calificación porque no están respetando eh, estos símbolos, ¿ok? Punto número 1, busca la mejor ruta para desarrollar tu proyecto. Para ello, enlista una relación de mínimo 2 y máximo 5 posibles propuestas de solución para tu proyecto. A partir de los elementos definidos en las fases previas, especialmente de los objetivos y metas a alcanzar, esas estrategias surgen de tu experiencia y del conocimiento que has alcanzado mediante la realización y los productos obtenidos en las etapas anteriores. Entonces, nosotros vamos a hacer, fíjense bien, mínimo 2, máximo 5 propuestas de solución para su problemática o para su proyecto. Esto me lo van a enlistar. De las actividades fase 5 que me han enviado, se van directo a la matriz de fortalezas y debilidades. Y el primer paso es enlistarlas. Si ustedes no las enlistan, pues va a disminuir su calificación porque es nuestra primera actividad que tenemos que entregar.
Y después, con esas estrategias, yo voy a elaborar mi matriz de fortalezas y debilidades, ¿sale? Que es precisamente algo como esto. Yo ocupo la estrategia de solución, voy a evaluar a través de diferentes criterios las fortalezas y debilidades que tiene esa estrategia en particular, ¿ok? Pero antes de seguir avanzando, voy a compartirles un primer video. Vamos a ver un video. El FODA es una herramienta administrativa que ocupan las empresas. Sin embargo, esta herramienta es muy flexible. Entonces, nos permite hacer un FODA eh, personal, un FODA de algún producto, un FODA de el cine al que van, etcétera, ¿no? Y eso pues nos va a permitir a nosotros conocer nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿ok? Entonces voy a compartirles el video. Digo, va a hablar mucho acerca de empresa, va a hablar mucho acerca de administración, pero tomen sus notas cuando hable de las fortalezas y de las debilidades, ¿ok? Apago cámara y micrófono. Estratégica. En esta ocasión vamos a hablar del análisis FODA, un análisis que es crítico para poder comenzar a desarrollar estrategias. Lo vamos a ver de una manera bastante básica, pero aún así te voy a dar aquellos aspectos clave que al desarrollar la metodología vas a poder obtener información de alto valor para que puedas desarrollar toda tu planeación. Sin más, vamos a comenzar. El crédito del análisis FODA es para Albert Humphrey, que fue un ingeniero químico de la Universidad de Illinois y que tenía una maestría en administración de empresas por Harvard. Desde el punto de vista de la terminología, aparte de análisis FODA, también se le conoce como análisis DAFO. La manera de llamarlo en inglés sería análisis SWOT. ¿Pero qué significa FODA? FODA es un acrónimo, ya que cada una de las letras que conforman la palabra es el inicio de una palabra en sí misma. Tiene que ver con fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo que se quiso identificar es qué era aquello que era muy positivo dentro de la organización y qué era aquello que era muy negativo y que en ambos casos nos podía ayudar a que la organización saliera adelante o, en caso contrario, a que la organización no pudiera lograr sus objetivos. Y es por ello que se llegó a la conclusión de que con estos 4 elementos se podía obtener una fotografía muy completa de cualquier empresa. Esto implica que siempre que tú vayas a hacer un análisis para la planeación estratégica, tienes que ver cuáles son las fortalezas que hay en tu empresa, qué oportunidades son las que tiene, cuáles son aquellas debilidades dentro de tus procesos internos y cuáles son las amenazas que tú ves. Ahora, este enfoque de positivo y negativo no ayudaba mucho o provocaba un poco de problemas al momento de hacer el análisis. Es por ello que se hizo un acomodo simplemente haciendo un cambio sencillo. Fortalezas y debilidades se manejó como que iba a ser el análisis interno. Esto significa que en tu empresa solamente te vas a enfocar en analizar qué es aquello para lo que eres muy bueno y qué es aquello en lo que todavía necesitas mejorar. Esa es la parte interna, exclusivamente lo que está dentro de los muros de tu organización. Y oportunidades y amenazas se clasificó como externo. En este caso, significa que todo aquello que veas que está de los muros de tu empresa hacia afuera tiene que caer en estas dos categorías. ¿Cuáles son aquellas oportunidades que te da el mercado, que te da el lugar o la región donde está puesta tu empresa? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las amenazas, por ejemplo, que tengan que ver con cuestiones macroeconómicas, con cuestiones políticas o con cuestiones inclusive del clima donde está tu organización? Como parte fundamental para hacer este análisis es que no revuelvas estos conceptos. Por ejemplo, yo no podría mencionar como fortaleza la situación cambiaria de mi país, porque eso es algo externo, no es interno. Lo que sí podría ver es que si la moneda de mi país está muy fuerte en relación, por ejemplo, con el dólar de Estados Unidos, yo lo podría ver como una oportunidad si yo me dedico a la importación. De la misma manera, no podría clasificar como debilidad tener un gobierno, por ejemplo, que no esté dando los resultados esperados. Porque un gobierno es de los muros de mi empresa hacia afuera. Entonces, eso es más bien una amenaza. Tengo que tener muy claro en qué categoría voy a poner cada uno de los elementos que yo analice de mi empresa, porque de esto depende cómo voy a desarrollar mis estrategias en los siguientes pasos del proceso de planeación. Ahora, algo muy importante es que cuando yo hago el análisis FODA,
Me tengo que enfocar en el presente y en el futuro de la empresa, no en el pasado. Todos los enunciados que yo redacte en mi lluvia de ideas cuando esté haciendo el análisis FODA tienen que hablar siempre en presente o en futuro. Sobre todo lo que tiene que ver con oportunidades y amenazas tiene que ver con el futuro y mis fortalezas y debilidades tienen que ver con el presente de la organización. Vamos directamente al ejemplo. Aquí yo voy a analizar primero la cuestión interna de mi empresa, por eso estoy poniendo fortalezas y debilidades. Esto que te voy a poner a continuación es un ejemplo real de una empresa que desarrolló su planeación estratégica. No te puedo dar el nombre, pero te voy a poner algunos de los elementos que ellos anotaron como parte de sus fortalezas. Ellos decían que tenían tecnología de punta muy fuerte, una cultura laboral robusta, certificaciones a nivel nacional y un alto nivel de satisfacción al cliente. Todo esto es interno, son cosas que la empresa tiene de forma interna para poder ofrecer hacia el exterior. Una vez que termines de anotar todas las fortalezas, siguen las debilidades. Aquí solamente te puse 4 ejemplos, pero la intención es de que tú puedas hacer una lista que sea un poco más grande. Pueden ser a lo mejor 10 elementos, pueden ser 15. Si el grupo de personas que están trabajando es amplio, lo que puedes hacer es dividir, dependiendo el tipo de puesto que tienen, que unas personas se encarguen en analizar las fortalezas, otros las debilidades, otros las oportunidades y otros las amenazas. Por lo general, oportunidades y amenazas se les deja a los altos mandos, a los directivos, a los dueños de negocio, porque ellos son los que tienen más visión hacia afuera. Y fortalezas y debilidades se les deja a los puestos más operativos. Por ejemplo, una gerencia de producción, una gerencia de recursos humanos, son las personas que saben cómo está la organización y qué es lo que necesitan para poder dar los resultados hacia afuera. Bueno, continuando con el análisis, en debilidades, en este ejemplo que mencionaba, se definieron esta lista de 3 elementos. Alta dependencia hacia pocos expertos, infraestructura, les hacía falta más infraestructura, y falta de gobierno corporativo. Y gobierno corporativo se refiere hacia adentro, un consejo de administración, por decirlo de alguna manera. Una vez que se terminó de hacer todo el análisis interno, se pasó al análisis externo. Con respecto a las amenazas, ellos vieron, por ejemplo, posible alza del dólar, un aumento de precios de los insumos a nivel internacional y la entrada fuerte de competencia a su nicho de mercado. Pero dentro de las oportunidades que ellos analizaron, era poder explotar el mercado de Centroamérica, o sea, poderse expandir ya no nada más a nivel nacional en México, sino también en Centroamérica, y un impresionante crecimiento de inversiones en su nicho, por el tipo de negocio al que ellos pertenecían. Un análisis como este no se puede llevar a la ligera. Si solamente se enfocaran en hacer un listado rápido, podrían decir que en media hora ya termina. Pero a continuación vamos a ver cuál es el aspecto clave que hace que este análisis realmente otorgue mucho valor agregado si es que se hace bien. Aquí tenemos las 4 listas que se desarrollaron, recuerda que están resumidas, y tenemos cada uno de los elementos de la matriz a la cual pertenecen: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Qué es lo que realmente necesitas para poder validar cada uno de estos elementos? Se resume en una sola palabra: datos. Cada vez que una persona establezca un elemento para cada uno de los cuadrantes, tiene que sustentarlo con datos. Si yo estoy hablando que tengo como fortaleza tecnología de punta, lo tengo que justificar. ¿Por qué estoy diciendo que tenemos tecnología de punta? ¿Contra qué lo estoy comparando? ¿Contra qué aspecto estoy evaluando que nuestra tecnología realmente está muy avanzada y cómo es que eso realmente se puede considerar una fortaleza? ¿Me está ayudando a ser más competitivo? ¿Está mejorando la eficiencia? ¿O solamente es porque el software que tenemos es de los más modernos y yo asumo que está funcionando bien? Si no tengo datos para sustentar cada uno de los elementos que están en esta lista, el análisis se vuelve totalmente subjetivo y pierde muchísima fuerza. Para un dueño de negocio, el análisis FODA puede ser muy revelador porque le ayuda a ver también en qué nivel está su empresa con respecto al control de los datos que maneja. Si hago un análisis FODA y resulta que solamente hicimos una lluvia de ideas basado en puras percepciones, en algo totalmente subjetivo, como dueño de negocio yo podría estar preocupado porque realmente lo primero que necesito trabajar es que mi negocio tenga datos confiables. Y es tan crítico el tener estos datos que con lo que vamos a ver en los siguientes videos te va a quedar perfectamente claro. Una vez que tienes tu análisis externo y tu análisis interno hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cruce de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, y de ahí vamos a sacar las estrategias. Esta matriz que te estoy mostrando es solamente a nivel de ejemplo. Esto lo vamos a explicar mucho más detallado en el video de desarrollo de estrategias. Pues este es el análisis FODA. Como te comenté al inicio, realmente su ejecución es relativamente sencilla, pero si no tienes datos, te va a servir de poco o nada. Con datos puede ser una herramienta muy poderosa para ayudarte en tu planeación estratégica. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con aquellas personas que creas que les puede interesar.
Ok, muy bien. Vámonos por partes, ¿ok? Ya vimos que el análisis FODA, pues es una herramienta empresarial muy importante, es una herramienta administrativa muy importante. Ahora sí que todos los administradores o los que tengan que ver con el área económico-administrativo, pues es fundamental que conozcan un FODA, ¿no? Esta matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es indispensable, ¿ok? Asimismo, este análisis FODA, pues me va a permitir, ¿verdad?, conocer esas áreas de oportunidad que tengo como empresa, me va a permitir identificar todo lo que yo tengo a favor mío, ¿sale? Porque no todo es malo, también tengo cosas muy buenas que obviamente van a permitirle a las empresas estar a la vanguardia. Entonces les decía, esta herramienta es muy flexible, tanto que la vamos a aplicar en nuestro proyecto. No vamos a ocupar los cuatro ejes del análisis FODA o de la matriz FODA, pero vamos a ocupar dos que son los más importantes, fortalezas y debilidades. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues para revisar la viabilidad de nuestro proyecto, ¿ok? Yo aquí tengo lo siguiente, lo pueden ver en pantalla. Tengo mi tema, la seguridad de las mujeres en el fraccionamiento de La Piedad. Yo coloco mis objetivos para que ustedes más o menos se pongan en contexto de lo que yo quiero transmitirles con mi ejemplo para llegar a las propuestas de solución. Entonces, tengo mi objetivo general, diseñar estrategias entre la comunidad del fraccionamiento de La Piedad para salvaguardar la seguridad de las mujeres y tengo mis objetivos específicos. La primera actividad que ustedes tienen que hacer de la fase 5 son sus propuestas o estrategias de solución. Yo digo, aquí las estoy colocando pues muy breves, ustedes pueden hacerlas un poco más amplias, más precisas. Un segundito. Perdón, pero se me seca la garganta. Mi primera propuesta de solución es colocar alumbrado público en zonas estratégicas, realizar brigadas vecinales que acompañen a las mujeres a puntos de seguridad, tener más policías, colocar botones de pánicos en puntos específicos y colocar cámaras de videovigilancia, ¿sale? Esas son mis estrategias de solución. Cuando yo ya tengo estas estrategias, lo que están viendo en rojo, ahora sí puedo elaborar mi matriz de fortalezas y debilidades. Por ejemplo, tengo mi primera estrategia de solución que tiene que ver con el alumbrado público. Ustedes van a asignar un valor, van a asignar un puntaje en fortalezas y debilidades con cada criterio que tienen ahí. Y es importante que no saboteen su trabajo, ¿sale? A partir de la elección de estas estrategias, se va a definir la fundamentación y se va a definir todas las actividades de la fase 6. Sean críticos, sean congruentes con su trabajo, ¿vale? Entonces, primera estrategia de solución, alumbrado público, criterio, recursos materiales. Sabemos que el alumbrado público depende del municipio y esta puede ser una debilidad, que no tengan el recurso material, ¿sale? Sabemos que tardan en liberar presupuestos o llevan su cronograma de actividades, etcétera. Recurso humano, pues a lo mejor esa es una fortaleza, puede ser que sí tenga el personal para poder cambiar luminarias o puede ser que no, por eso no es una fortaleza alta, porque no lo sabemos en totalidad. Costos implicados. Aquí hay una disyuntiva, ¿vale? Si yo hablo de mi proyecto, ¿cuánto voy a invertirle? Puedo colocarle 4 puntos porque no vamos a gastar, es una petición que se hace al municipio. Pero si yo lo veo desde el lado del municipio, cuánto va a costar colocar unas luminarias en el fraccionamiento, pues puede ser alto para ellos, que no esté contemplado en el presupuesto, etcétera. Y eso va a ser, al final del día, una debilidad, ¿ok? Tiempo estimado, híjoles, debilidad 3, tardan muchísimo en colocar los alumbrados, en pavimentar, en bachar, etcétera. Probabilidad de éxito, vamos a ponerle un 1, ¿vale?
¿Por qué? Porque a lo mejor colocando las luminarias no disminuye la inseguridad de las mujeres, ¿no? No hay un impacto. Riesgos, pues sí puede haber riesgos, ¿sale? De todas formas, va a haber riesgos de, pues, continuar con la misma problemática, ¿ok? Entonces, aquí vamos a sumarle, aquí tengo 2 puntos, aquí tengo 0, 4 y aquí tengo 10 puntos. Por lo tanto, esta estrategia al caer dentro de una debilidad no es viable, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. Tengo aquí mi ejemplo de brigadas vecinales. Recurso material, no ocupo ningún tipo de recurso material, le voy a dar 4 puntos porque voy a hacer una reunión, yo únicamente requiero de algunas hojitas y no pasa nada. Recurso humano, híjoles, aquí sí me voy a poner unos 2 puntos en baja porque no siempre participan todos los vecinos. Costos implicados, tampoco tengo costos, no vamos a gastar absolutamente nada. Tiempo estimado, sí lo voy a marcar como una debilidad 3 porque puede ser que no duren mucho tiempo estas brigadas. Probabilidad de éxito, vamos a darle una fortaleza 2 porque pues en lugar a lo mejor ahora de amedrentar, perdón, a las mujeres, lo hacen con todo el grupo, ¿no? Riesgos, pues no tendríamos ninguno, una fortaleza alta. Aquí le damos 2 puntos, 4, 8, 10, 11. Aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Entonces, como recae dentro de las fortalezas, esta estrategia es viable, ¿ok? Vamos a ver el último ejemplo. Cierro. Botones de pánico en puntos específicos. Recurso material. Este puede ser una fortaleza porque pues hay empresas que se dedican a esto, incluso el C5, etcétera, ¿no? Un segundo. Recurso humano, no vamos a ocupar, vamos a ponerle 4. Costos implicados, debilidad, 4 puntos, porque recuerden que esto es costoso, ¿vale? Y no todos van a querer cooperar. Tiempo estimado, sí le vamos a poner 3 puntos. No sabemos cuánto se vaya a tardar el C5 en conectarnos, en autorizarlo y bueno, toda la logística. Probabilidad de éxito, puede ser que no tenga mucho éxito esto porque al identificar dónde hay botones de pánico para las mujeres puedan apretarlos, pues las van a saltar antes de llegar, ¿no? Les van a hacer algo, etcétera. Riesgos, pues sí los tendríamos. Vamos a ponerle un nivel 3, ¿vale? Entonces aquí tengo 8 puntos, aquí tengo 2 y aquí tengo 10 puntos. Tampoco serían viables estar colocando botones de pánico, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer su cuadro de fortalezas y debilidades con 2 a máximo 5 estrategias de solución, ¿ok? Ahora, vamos a responder la pregunta. ¿Cuál o cuáles son las alternativas de solución con mayor viabilidad a partir de los objetivos y metas de tu proyecto para orientar su solución y desarrollo? Y ahí empiezan a redactar. La mejor alternativa de solución para el proyecto son la elaboración de brigadas vecinales porque nos permiten salvaguardar la integridad de las mujeres hasta llegar a sus domicilios, etcétera. ¿Sale? Hasta ahí vamos con la parte de la matriz FODA, ¿ok? Número 3, elección de las estrategia o estrategias de solución más viable o viables. El análisis de alternativas de solución permitirá obtener el impacto positivo, fortalezas y negativo, debilidades de cada propuesta de solución y con base a ello elegir la o las mejores o mejor para continuar desarrollando el proyecto, ¿vale? Entonces, lo que les comentaba hace un momento, que esto nos va a permitir a nosotros elegir ese proyecto y aquí tenemos la pregunta, que cuál es la mejor alternativa de solución, ¿vale? Ahora, vamos a fundamentar
Esta parte siempre hay conflicto. Vamos a leerla detenidamente. Fundamentación, fíjense bien, fundamentación de la o las en plural, estrategia o estrategias de solución elegida o elegidas. Es decir, que puede ser más de una, ¿sale? Y si son dos y si son tres, tenemos que hacer tres fundamentaciones porque fundamentar es el decir el por qué y el para qué voy a utilizar yo esa estrategia y no va a ser fundamentar la 1 con la 3 y la 5 porque son distintas, ¿ok? A partir de las estrategias o estrategias elegidas o elegidas, argumenta con base en el análisis realizado al completar la tabla. ¿Por qué las elegiste? Para ello responde las siguientes preguntas por cada estrategia seleccionada. ¿Por qué es la mejor solución? Responden. ¿Qué ventajas aporta al proyecto? Responden. ¿Qué inconvenientes podría traer al proyecto la implementación de esta solución? Y coloca, ¿vale? Siguiente punto. La fundamentación deberá tener una extensión máxima de 3 párrafos por cada estrategia. 3 párrafos por cada estrategia. Si ustedes eligen 2 o 3 estrategias, entonces me van a hacer 2 o 3 propuestas de solución, ¿vale? Entonces, me van a elegir, si eligieron una, pues hacen solamente una fundamentación. Si eligieron 2 o 3, tienen que ser esas 2 o 3 fundamentaciones, ¿ok? Les voy a compartir el último video del día de hoy. Este video es cómo realizar la justificación de nuestro proyecto, ¿ok? Un segundo. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar la justificación de un proyecto de investigación, así como el que ustedes están viendo. Así que comenzamos. Para llevar a cabo este video lo hemos dividido en 3 partes. La primera, definimos qué es la justificación. Después les voy a presentar un formato donde aparecen una serie de tips que les van a ayudar para poder redactar la justificación. Finalmente, como siempre lo hemos hecho, un ejemplo de cómo quedaría redactada esa justificación. En cuanto a la primera parte, ¿qué es la justificación? Para empezar, decimos que la justificación es una sección de nuestro proyecto de investigación en donde señalamos el por qué es importante realizar nuestro trabajo. En esta segunda parte te voy a mostrar entonces cuál sería esa estructura o ese formato. Lo que yo aquí te presento es que debes utilizar una serie de preguntas, guías para poder realizar. ¿Cuáles serían esas preguntas? 1. ¿Cuál es el problema que se investiga? 2. ¿Cuál es la emergencia del problema de estudio? 3. ¿Qué tan viable es la realización de la investigación? 4. ¿A qué segmento de la población beneficia el estudio? 5. ¿Qué beneficios metodológicos tiene el estudio? Y 6. ¿Qué beneficio personal, profesional o disciplinario se obtendrá al realizar el estudio? Posteriormente se deben responder cada una de ellas, tratando de ser lo más concreto posible. Después de responder todas las preguntas, eliminamos las interrogantes para que finalmente solo quede el texto. Le damos formato y así quedaría redactado nuestra justificación. Una vez que hemos pasado las preguntas al apartado de justificación, lo siguiente será contestarlas. Nos quedaría de la siguiente forma. 1. ¿Cuál es el problema que se investiga? Señalamos que las instituciones de salud no se encuentran ajenas al impacto de los conflictos generados como consecuencia de un mal clima organizacional y describimos el problema. 2. ¿Cuál es la emergencia del problema de estudio? Y expresamos que en la actualidad toda empresa debe contar con un ambiente único que permita que los empleados se identifiquen con ella y exponemos cuál es la emergencia de este problema. 3. ¿Qué tan viable es la realización de la investigación? La presente investigación es viable pues se dispone de los recursos económicos, humanos y de fuentes de información necesarios para llevarla a cabo. 4. ¿A qué segmento de la población beneficia el estudio y los beneficios sociales? Señalamos en el aspecto social, busca mejorar la atención entre el mismo personal que labora en el centro con el fin de proporcionar la calidad de atención de pacientes. 5. ¿Qué beneficios metodológicos tiene el estudio? El trabajo tiene una utilidad metodológica ya que podrán realizarse futuras investigaciones que utilicen metodologías compatibles. 6. ¿Qué beneficio personal, profesional o disciplinario tiene el estudio? En el aspecto disciplinario, el estudio pretende contribuir a los estudios que se realizan a nivel nacional y en particular en Veracruz sobre la importancia del clima organizacional entre el personal de los centros de salud. Una vez que tenemos contestadas las preguntas, procederemos a eliminar nuestras interrogantes y vean, ya así nos quedaría entonces redactada lo que sería la justificación. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No
olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios. Perdón. Vale. Entonces, cuando nosotros fundamentamos o justificamos el por qué voy a utilizar yo esas estrategias, es muy importante. Nos dan una serie de preguntas guía, ¿sale? Para poder realizar esta justificación. ¿Ok? ¿Por qué es la mejor solución? ¿Por qué elegí las brigadas? Yo coloco porque las brigadas no son costosas, los vecinos se pueden organizar en tiempos específicos para realizar los rondines en los puntos estratégicos del fraccionamiento. ¿Qué ventajas aporta el desarrollo del proyecto? Pues primeramente que no es costoso, la seguridad de las mujeres para llegar a casa y el apoyo entre vecinos. ¿Qué inconvenientes podrían traer al proyecto la implementación de esta solución? Que los vecinos no acudan a las brigadas, la falta de interés, los cambios climáticos también y la propia inseguridad. Yo ya tengo aquí pues mi idea general para poder fundamentar, por eso es importante que sí la respondan, ¿vale? Dice que debemos hacer 3 párrafos y ahí les coloco bien grandote por cada estrategia. Reitero, si a ustedes en sus cuadros de fortalezas y debilidades eligieron 3 estrategias viables, tienen que hacer 3 fundamentaciones, ¿vale? Para la fase 6 tendrán que hacer 3 diagramas de flujo y 3 cronogramas de actividades, ¿vale? Ahora sí que 3 de todo y 3 cuadros de recursos. Entonces, si eligen 2, va a ser 2 de todo. Si eligen 4, va a ser 4 de todo. Si eligen 1, va a ser 1 de todo, ¿vale? Por eso dice por cada estrategia. Tampoco nos indica cuántos párrafos, perdón, de cuántos renglones el párrafo. En promedio vamos a considerar 5 renglones, ¿vale? Entonces yo le coloco aquí fundamentación. La implementación de la estrategia Brigadas Vecinales surge de una reunión entre vecinos y locatarios del fraccionamiento La Piedad, derivado del alto índice de delincuencia que se vive, impactando principalmente a las mujeres de cualquier edad, ¿vale? Entonces, aquí ya estoy hablando específicamente de mi brigada, ¿va? Número 2, o siguiente párrafo. Las brigadas que se formen en conjunto con los vecinos se deberá proteger físicamente a las mujeres acompañándolas lo más cercano a su domicilio o bien donde lleguen a sentirse seguras, ¿vale? O sea, yo aporto eso como una ventaja. Y se espera que se disminuya el alto índice de asaltos o agresiones con las mujeres que habitan en el fraccionamiento, ¿vale? Entonces, esta fundamentación es importante y no es otra cosa más que decir por qué es la mejor estrategia de solución, ¿sale? No es otra cosa más que eso, ¿vale? Voy con ustedes. Y ya tenemos preguntas por acá. Irving dice, en el caso que mi proyecto decidido lo que va a realizar, ¿puedo proponer la estrategia, cómo plantear el proyecto? No le entiendo, Irving. Esa puede, es que, bueno, por lo poco que le entiendo, usted quiere hacer un plan con el gobierno o realizar planes con inversionistas o inversión privada, pero eso, bueno, finalmente va a ser decisión de usted las estrategias que quiere implementar. Yo no le puedo decir que esté bien o que esté mal. Cuando usted haga su análisis de viabilidad, ahí va a resultar, ¿sale?
Elizabeth, las preguntas de arriba son para guiarnos. Sí, son para guiar la fundamentación, pero yo les sugiero que sí las respondan, ¿sale? Que respondan esas preguntas para que no se lancen a la brava a fundamentar algo que a lo mejor no tiene pies y cabeza, ¿no? Entonces, guíense de esas preguntas, déjenlas ahí en el proyecto cuando estén redactando su fundamentación, pues vayan encaminándose a esas respuestas, ¿ok? Ok, Irving, si su proyecto es una campaña de concientización, pues como parte de estrategia está bien involucrar al gobierno, involucrar la parte social o de la comunidad. ¿Sale? Pero reitero, no puedo decirle si está bien o está mal su estrategia, esa va a ser decisión ya suya. Elena, ¿tú no tiene que hacer con nuestras palabras o se tiene que investigar? Pues sí tienen que investigar y sí tiene que haber referencias bibliográficas aquí, ¿vale? Porque necesitan investigar qué es un análisis FODA, necesitan investigar qué es la fundamentación, etcétera, ¿vale? Irving, por eso pregunto si entonces puedo hacer una estrategia en la cual es el medio más efectivo para llevarlo a cabo. Sí puede realizar esa estrategia, obviamente les piden de 2 a 5 estrategias, Irving, y puede colocar dentro de esas estrategias la que me está diciendo ahí. No sabotee, reitero, y va para todos, no saboteen su propio trabajo con tal de no trabajar más. Sale decir, ay, no, qué hueva tener que hacer 2 de todo, ¿no? Pues nada más voy a elegir una, o ya tengo decidida cuál es y nada más las demás las pongo al ahí se va y fin de la fase 5, ¿no? No saboteen, es su trabajo, ¿vale? Es su trabajo, no lo saboteen. ¿Alguna otra pregunta o duda? Gracias, Elena. Dice, para la fase 5, sí, ya les había comentado que pueden hacerlo en Word y en Excel, pero que no es recomendable en esta ocasión, pues hacerlo en Canva. Gracias, Nayeli. Ok, Carla, muy bien. Sí, sin problema. De nada, Irving. Espero que haya quedado claro, Irving. Perfecto. Vale, si ya no tenemos dudas, vamos a dejar entonces nuestra sesión hasta aquí. Espero que ya todos hayan registrado en la asistencia. Recuerden que esto nos va a dar puntos adicionales. Por ahí me faltan 2 personas de registrarse. Les comparto el enlace antes de cerrar, perdón, sí, el enlace antes de cerrar la sesión. Se los comparto para que las 2 personitas que hagan falta se registren, por favor, ¿sale? Los que ya se registraron, pasen una excelente noche. Los invito a trabajar un ratito más. Todavía es un poquito temprano. Sé que a lo mejor muchos se desvelan, pero denle unos 20 minutos más, por favor, sobre todo a las encuestas de esta semana y posteriormente a nuestro foro de clase, ¿vale? Cuídense bien mucho y ya pueden abandonar la sesión. Yo espero que se registren las 2 personitas que me hacen falta.